¿Qué pasaría si te dijera que existía un castigo tan desgarrador, tan cruel, más allá de la imaginación, que otros métodos de ejecución parecen misericordiosos en comparación? Una forma de tortura tan perturbadora que no solo le quita la vida a una persona, sino que la convierte en una sombra de sí misma, completamente deteriorada tanto en cuerpo como en mente. Este castigo, ideado por un antiguo imperio, no solo tenía como objetivo matar, estaba diseñado para romper a la persona, mente y espíritu de manera tan absoluta que nunca podrían ser las mismas. Las víctimas eran obligadas a soportar una agonía de muerte lenta, completamente conscientes de su sufrimiento, atrapadas en su propio cuerpo en descomposición. Se le llamó escafismo. Durante siglos, los detalles de este castigo se mantuvieron ocultos. Susurros en voz baja, los horrores del escafismo eran casi demasiado grotescos para ser creídos. Sin embargo, era real, y muchos lo consideran una de las formas de ejecución más perturbadoras jamás concebidas. Su crueldad ha sido descrita como una pesadilla que convierte el propio cuerpo de la víctima en una prisión, de la que no hay escape. Pero, ¿de dónde vino? ¿Por qué perduró tanto tiempo? ¿Y por qué todavía nos estremece hoy? La historia del escafismo no es solo un relato de castigo antiguo, es una mirada escalofriante a los rincones más oscuros de la crueldad humana, donde el objetivo no era solo matar, sino hacer una declaración perdurable, una advertencia y un recordatorio aterrador de lo que sucede cuando alguien osa desafiar a un imperio. Así que desentrañemos la historia del escafismo, paso a paso, de forma horrible. Para comprender completamente el escafismo, imagina un escenario aterrador. Imagina estar atrapado en una estructura de madera. Al principio, puede parecer un tipo de ataúd, pero no es para ser enterrado. En su lugar, esta prisión improvisada está diseñada para exponerte a los elementos, obligándote a sufrir todas las formas imaginables de degradación. Te colocan dentro de un recipiente hueco, con la cabeza, los brazos y las piernas afuera, mientras el resto de tu cuerpo permanece confinado en su interior. El espacio es estrecho, opresivo e inquebrantable. No hay espacio para moverse, no hay oportunidad de escapar, y lo peor de todo, no hay esperanza de una muerte rápida. El castigo es prolongado, deliberado y cruel. En este estado expuesto, la mente y el cuerpo de la víctima se convierten en un campo de batalla para las fuerzas de la naturaleza y las enfermedades. El entorno está diseñado para quebrar al individuo física, mental y emocionalmente. Al condenado se le obliga a ingerir una mezcla de leche y miel, no por misericordia, sino con una intención siniestra. Esta mezcla, aunque aparentemente inofensiva, tiene un efecto horrífico en el cuerpo. A medida que el estómago de la víctima se llena, se le lleva al borde de la agonía, incapaz de rechazar la sustancia. Pero el verdadero horror llega después, cuando el cuerpo comienza a deteriorarse y los insectos empiezan a invadirlo. El verdadero terror del escafismo radica en la lenta descomposición del cuerpo. Una vez atrapado en esta condición horrible, la víctima se convierte en el huésped perfecto para las criaturas más espantosas de la naturaleza. Moscas, hormigas, avispas y larvas se alimentan de la carne expuesta, convirtiendo el cuerpo en un terreno de alimentación vivo y respirante. La víctima, completamente consciente, no puede escapar del ataque implacable. Cada hora se arrastra. Cada minuto lleno de dolor insoportable. Este método no estaba diseñado solo para acabar con una vida, sino para despojar de dignidad, convirtiendo a un ser humano en poco más que presa. El escafismo se originó en el Imperio Persa, una civilización antigua
conocida por su vasto alcance y su formidable poder. Persia, especialmente bajo el gobierno de la dinastía aqueménida, fue uno de los imperios más influyentes del mundo antiguo, extendiéndose desde la actual Turquía hasta la India. Los persas eran conocidos por sus logros administrativos, innovaciones militares y avances culturales. Sin embargo, su sistema judicial, aunque complejo, tenía un lado oscuro, particularmente cuando se trataba de manejar los crímenes de traición o deslealtad. La traición, para los gobernantes persas, era un crimen imperdonable. Un soldado desertando de su puesto, un noble conspirando contra el rey, o un general sobrepasando sus límites. Tales actos no eran vistos solo como criminales, sino como amenazas al propio tejido del imperio. Para disuadir tales comportamientos y mantener un férreo control sobre el poder, los persas empleaban métodos de castigo aterradores. El escafismo fue uno de estos métodos, un espectáculo brutal y público diseñado para asegurar que las consecuencias de la traición se recordaran mucho tiempo después de la muerte de la víctima. La ejecución de los traidores era un asunto cuidadosamente orquestado, y el escafismo se reservaba para los casos más extremos. Los gobernantes del imperio no solo querían matar al traidor, sino enviar un mensaje a cualquiera que pudiera sentirse tentado a desafiar su autoridad. Ser condenado a escafismo significaba enfrentarse a un destino lento y agonizante del cual nadie podía escapar. No solo estaba diseñado para acabar con una vida, sino para hacer que el condenado sufriera más allá de lo que la mayoría pudiera imaginar. La ejecución en sí se desarrollaba durante días, a veces semanas, y el destino de la víctima era un recordatorio sombrío para todos los demás en el imperio. Traiciona al rey, y esto es lo que te espera. Una de las historias más famosas, y quizás la única completamente detallada, del escafismo proviene del historiador griego Plutarco. Él cuenta la historia de un soldado persa llamado Mitrídates, quien fue condenado a este espantoso castigo después de cometer un acto de traición. Mitrídates era un soldado bajo el rey Artajerjes II de Persia, y su caída ocurrió después de una fanfarronada durante una batalla en el 401 a.C. La batalla formaba parte de un conflicto más amplio entre Artajerjes II y su hermano, Ciro el Joven, quien intentaba derrocar al rey. Después de la muerte de Ciro en batalla, la causa de su fallecimiento no estaba clara. Mitrídates, en un momento de arrogante orgullo, afirmó haber dado el golpe fatal al príncipe rebelde. Sin embargo, esta fanfarronada resultó ser un grave error. El rey persa, Artajerjes II, ya había declarado que él mismo había matado a su hermano, y la afirmación de Mitrídates socavó la autoridad del rey. Como resultado, Mitrídates fue sentenciado a morir, pero no por una simple ejecución. Artajerjes quería hacer de él un ejemplo. El castigo sería el escafismo. Esta cruel forma de ejecución aseguraría que Mitrídates no solo pagara por su traición, sino que también sirviera como una advertencia viviente para cualquiera que pudiera tener pensamientos de deslealtad. El destino de Mitrídates quedó sellado de la forma más horrenda imaginable. Plutarco proporciona el relato más detallado del proceso, describiendo cómo el hombre condenado fue colocado dentro de un recipiente hueco. Su cuerpo quedó expuesto a los elementos, incapaz de moverse o escapar. Los verdugos le obligaron a ingerir una mezcla de leche y miel, forzándolo a consumir grandes cantidades. A medida que el cuerpo absorbía esta sustancia, comenzó a descomponerse, sufriendo los efectos del exceso de comida y la acumulación de desechos. El consumo constante de miel y leche
provocó diarrea, dejando a la víctima en su propia suciedad, favoreciendo el crecimiento de bacterias e infecciones. Pero esto era solo el principio. Las moscas, atraídas por la miel, comenzaron a invadirlo, mordiendo y picando mientras descendían sobre el hombre indefenso. Llegaron más insectos. Las larvas, depositadas en la suciedad, comenzaron a hurgar en la carne de la víctima, devorándolo vivo mientras él permanecía completamente consciente. El sufrimiento fue insoportable. El cuerpo se pudría lentamente mientras la víctima se retorcía de dolor, intentando desesperadamente escapar de la tortura implacable. Mitrídates, durante 17 días, soportó esta agonía hasta la muerte. Su cuerpo se desintegró más allá del reconocimiento, su carne consumida por insectos y enfermedades. Pero su mente permaneció intacta, completamente consciente de cada momento horrible. Después de 17 días de sufrimiento inimaginable, finalmente sucumbió a la muerte. Su cuerpo era apenas reconocible, una masa hinchada y torcida de carne en descomposición. Esta historia, transmitida por Plutarco, sirve como uno de los relatos más aterradores del escafismo. Es importante señalar que aunque el relato de Plutarco es el más detallado, los historiadores han debatido sobre la exactitud de la ejecución, especialmente considerando que fue escrita por un historiador griego con un conocido prejuicio contra el imperio persa. ¿Fue el escafismo realmente tan horrendo como se describe, o fue una historia exagerada para demonizar a los persas? Sea como fuere, la mera idea de tal castigo, ya sea completamente exacto o no, es aterradora en sus implicaciones. El escafismo, ya sea completamente real o exagerado, sigue siendo uno de los métodos de ejecución más escalofriantes y horribles jamás ideados. La idea de que alguien pudiera pensar en someter a otro ser humano a tal sufrimiento prolongado, convertirlo en un recipiente viviente y en descomposición, es profundamente perturbadora. Los horrores de este castigo antiguo no solo hablan de la crueldad del imperio persa, sino que también sirven como un escalofriante recordatorio de hasta qué punto el poder y la autoridad pueden llegar para asegurar el control. Al final, el escafismo fue más que una forma de ejecución. Fue un arma, psicológica y física, diseñada para infundir miedo, humillar y romper el espíritu de cualquiera que se atreviera a desafiar el imperio. El legado de este castigo, aunque parezca pertenecer a un pasado lejano, resuena a lo largo de la historia, influyendo en formas posteriores de tortura y ejecución. El simple horror del escafismo ha atormentado la imaginación humana durante siglos y tal vez siempre lo hará. Así que, la próxima vez que escuches acerca de métodos de castigo antiguos, recuerda que el escafismo no era solo una forma de morir, era un destino peor que la muerte. Para los persas, un traidor no era solo un criminal que había cometido un acto ilícito, sino que representaba una amenaza para todo el imperio. Un solo acto de traición podía sacudir los cimientos del Estado, y por lo tanto, el castigo por traición tenía que ser igualmente extremo. El escafismo no era solo un castigo para el individuo, era una declaración pública de que nadie, sin importar cuán poderoso fuera, estaba fuera del alcance de la ira del rey. La víctima del escafismo se transformaba de una persona a un símbolo, una representación viva de las consecuencias de la deslealtad. La naturaleza misma del castigo aseguraba que el sufrimiento de la víctima fuera presenciado por otros. El escafismo se llevaba a cabo en espacios públicos, a menudo donde las multitudes podían reunirse y observar el lento y tortuoso declive del condenado.
La víctima, en su estado de indefensión, se convertía en un espectáculo. La multitud observante era testigo del sufrimiento desplegarse, los insectos arrastrándose sobre el cuerpo de la víctima, la lenta descomposición de su carne y el proceso agonizante de sus últimos días. Este no era un castigo para esconder en alguna celda oscura de prisión, sino que estaba destinado a ser visto, temido, y a dejar una impresión duradera en todos los que lo presenciaran. El aspecto psicológico del escafismo era tan importante como el tormento físico. A medida que el cuerpo de la víctima comenzaba a deteriorarse, también lo hacía su mente. La víctima, atrapada en un estado de completa impotencia, veía cómo su propia carne era consumida por insectos, gusanos y enfermedades. No habría escape del horror, ni esperanza de un final rápido. Y mientras tanto, la víctima sería completamente consciente de su destino, sabiendo que no había posibilidad de redención, ni forma de detener la marcha lenta de la descomposición de su cuerpo. La mente de la víctima estaría atrapada en una pesadilla creada por ella misma, incapaz de escapar de la agonía que estaba obligada a soportar. El terror del escafismo no solo residía en el tormento físico, sino en la completa impotencia de la víctima. Atrapada dentro del recipiente de madera, la víctima no podría moverse ni defenderse. No podía escapar de su propio sufrimiento. Y lo peor de todo, no podría escapar del conocimiento de que su fin no llegaría rápidamente, sino solo después de días de un dolor inimaginable. Este es el verdadero horror del escafismo. No solo el sufrimiento físico, sino la tortura psicológica que lo acompañaba. La mente de la víctima se deterioraría junto con su cuerpo, atrapada en una pesadilla despierta que solo terminaría con la muerte. El proceso del escafismo era meticuloso y deliberadamente cruel. El primer paso en esta ejecución tortuosa era despojar a la víctima de su dignidad. La desnudaban, dejándola expuesta y vulnerable. Esto no solo era una violación física, sino también psicológica. Se hacía sentir a la víctima completamente impotente, despojada de todo lo que la definía como persona. Una vez desnuda y humillada, la colocaban dentro de la estructura de madera. Esta estructura, típicamente hecha de dos botes o un tronco hueco, estaba diseñada específicamente para atrapar a la víctima y hacer que la fuga fuera imposible. Una vez dentro, la cabeza, los brazos y las piernas de la víctima quedaban expuestos al mundo exterior. Su cuerpo quedaba confinado dentro del recipiente de madera, incapaz de moverse ni escapar. Los verdugos comenzaban entonces la siguiente fase: la alimentación forzada de leche y miel. Esto no era un acto de misericordia. La leche y la miel, aunque parecieran una ofrenda de alimento, tenían un propósito mucho más siniestro. La mezcla causaría que el estómago de la víctima se hinchara y desencadenara una severa diarrea. Pero lo peor era que la víctima no tenía forma de limpiarse. Estaba atrapada en sus propios desechos, y las condiciones creaban el caldo de cultivo perfecto para bacterias e infecciones. Mientras la víctima permanecía sentada en su propia suciedad, comenzaba la siguiente fase de la ejecución. Los insectos, atraídos por la miel, comenzaban a invadir la piel expuesta de la víctima. Moscas, hormigas y otros parásitos comenzaban a morder, picar y arrastrarse sobre el cuerpo de la víctima. La víctima, completamente consciente, sentía cada movimiento. Los insectos se alimentaban de su carne, mordisqueando y picando mientras realizaban su tarea. El cuerpo de la víctima se convertía en un terreno de cría para gusanos, que se enterraban en la piel, comiendo la carne viva desde el interior. No era una muerte rápida. La víctima continuaba sufriendo durante días, a veces semanas,
mientras su cuerpo era consumido por insectos y enfermedades. La exposición al sol causaba que su piel se quemara y ampollara, mientras que la falta de agua limpia la dejaba reseca y deshidratada. Pero los verdugos se aseguraban de que la víctima no muriera demasiado rápido. El objetivo no era terminar con su vida, sino prolongar su sufrimiento, hacer que su muerte fuera un proceso largo, que dejara una impresión duradera en todos los que lo presenciaran. El paso final del escafismo era el colapso inevitable del cuerpo. Después de días o semanas de sufrimiento, el cuerpo de la víctima finalmente cedía. La deshidratación, las infecciones y los efectos de los insectos implacables hacían su efecto. El corazón se ralentizaba, la respiración se volvía superficial y finalmente la víctima sucumbía a la muerte. Pero incluso en la muerte, los horrores del escafismo no terminaban. El cuerpo de la víctima quedaba en un estado grotesco, apenas reconocible, su carne devorada por los insectos y sus huesos expuestos. El cadáver quedaba como un recordatorio espantoso del castigo que se había llevado a cabo, una imagen aterradora que persistiría en la mente de todos los que la vieron. Uno de los aspectos más espeluznantes del escafismo era la forma en que estaba diseñado para ser un espectáculo público. A diferencia de otras formas de ejecución que se realizaban en privado, el escafismo estaba destinado a ser presenciado por la mayor cantidad posible de personas. Los persas entendían el poder del espectáculo y lo usaban a su favor. La ejecución de un traidor no solo se trataba de terminar con una vida, sino de enviar un mensaje al resto del imperio. Al llevar a cabo el escafismo en público, los gobernantes persas se aseguraban de que el terror del castigo fuera experimentado por todos los que lo presenciaran. La ejecución pública de un traidor era un recordatorio de que nadie, por poderoso que fuera, era inmune a la ira del rey. La ejecución estaba destinada a infundir miedo en los corazones de la gente, asegurándose de que pensaran dos veces antes de considerar alguna vez la traición. A medida que el cuerpo de la víctima se deterioraba con el tiempo, las multitudes que se reunían para ver la ejecución veían cómo se desplegaba el proceso lento y agonizante. Algunos podían mirar con lástima, otros con morbo, pero todos se irían con un miedo profundo y persistente. El solo hecho de pensar que tal castigo podría esperar a cualquiera que desafiara al rey haría temblar incluso a las personas más poderosas. El escafismo fue una de las formas de ejecución más brutales y aterradoras jamás ideadas. Su combinación de tormento físico y psicológico la hacía única en su crueldad, y su legado ha perseguido la imaginación humana durante siglos. La idea de que un castigo como ese pudiera ser creado y que se pudiera llevar a cabo sin piedad habla de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Al final, el escafismo no solo se trataba de castigo, sino de control. El imperio persa entendía que el miedo era una herramienta poderosa, y el escafismo fue una de las formas más efectivas de infundir ese miedo. El legado de este castigo ha continuado influyendo en la historia, inspirando métodos posteriores de tortura y ejecución que buscaban romper el espíritu del condenado de la misma manera. El escafismo sirve como un recordatorio de hasta qué punto puede llegar el poder para mantener el control y el sufrimiento inimaginable que puede resultar cuando una civilización pierde todo sentido de misericordia. Para comprender completamente los verdaderos horrores del escafismo, debemos examinar cada paso del proceso de ejecución con mayor detalle. El sufrimiento de la víctima no fue una serie aleatoria de eventos,
sino un procedimiento cuidadosamente calculado, una destrucción lenta y metódica tanto del cuerpo como del espíritu. Cada parte del proceso fue diseñada no solo para atormentar a la víctima, sino también para enviar un mensaje claro y deliberado a todos los que lo presenciaran. La crueldad del escafismo residía en su combinación de aislamiento, exposición, humillación y desintegración física. El momento en que una persona era condenada al escafismo, se le despojaba de toda dignidad, se les desnudaba por la fuerza, dejándolos expuestos y vulnerables. Una violación psicológica, así como física. Este acto de despojar no solo consistía en quitar la ropa, sino en arrebatarle a la víctima su humanidad. En muchas culturas, la ropa es un símbolo poderoso de identidad, protección y estatus social. Cuando alguien es obligado a estar desnudo frente a otros, puede sentirse como si su esencia misma estuviera siendo arrancada. Pero en el caso del escafismo, fue más que solo una pérdida de modestia. Fue un acto de reducir a la víctima a nada más que un objeto de consumo público. Una vez despojada, la víctima sería confinada dentro de un recipiente de madera. El diseño de este recipiente estaba cuidadosamente elaborado para asegurar que la víctima quedara completamente inmovilizada. A menudo, hecho de dos botes o un tronco hueco, este recipiente era la nueva prisión de la víctima. La cabeza, los brazos y las piernas quedaban expuestos al mundo exterior, pero el resto del cuerpo quedaba atrapado dentro de la madera. La víctima no podía moverse ni escapar. No podía protegerse del sol implacable, ni huir del horror que la esperaba. Esta restricción física, la incapacidad de moverse, era solo un aspecto de la tortura psicológica. La víctima, incapaz de escapar o alterar su situación, se veía obligada a confrontar el conocimiento de que estaría atrapada en su propio cuerpo, sometida al tormento más horrible imaginable, hasta que la muerte, finalmente, la reclamara. Una vez colocada la víctima dentro del recipiente, comenzaba la siguiente fase del proceso, la alimentación forzada de leche y miel. A primera vista, esto podría parecer un acto algo misericordioso, proporcionar alimento a alguien que está a punto de morir. Pero en el caso del escafismo, nada estaba más alejado de la verdad. La leche y la miel no se daban por compasión. Eran las herramientas que iniciarían el lento y agonizante viaje hacia la muerte de la víctima. Cuando se consumen en exceso, la leche y la miel pueden tener un efecto devastador en el cuerpo. Causan graves trastornos gastrointestinales, incluida diarrea e hinchazón. En el caso del escafismo, la víctima no tenía forma de limpiarse. Estaba atrapada en el recipiente de madera, expuesta a los elementos, su cuerpo fallando lentamente mientras permanecía sentada en sus propios desechos. La combinación de leche, miel y desechos humanos creaba el caldo de cultivo perfecto para bacterias, lo que provocaba infecciones graves y exacerbaba aún más el sufrimiento de la víctima. El propósito de esta alimentación forzada no era nutrir ni proporcionar sustento. Estaba destinada a desestabilizar el cuerpo de la víctima, a crear las condiciones para enfermedades, descomposición e infección. El estómago de la víctima se hincharía dolorosamente y la diarrea sería un tormento constante. Esta etapa del escafismo, aunque aparentemente mundana, en su descripción era una forma de crueldad sadística. Un movimiento calculado que aseguraba que la víctima sufriría tanto tiempo como fuera posible antes de la muerte. Mientras la alimentación forzada de leche y miel preparaba el terreno para la descomposición física, la siguiente etapa del escafismo estaba diseñada para destruir aún más el cuerpo y añadir otra capa de sufrimiento
la exposición a los elementos. Con la víctima atrapada en el recipiente de madera, quedaría expuesta al sol implacable durante el día y a las temperaturas heladas durante la noche. El sol golpearía su piel, causándole quemaduras y ampollas. El calor arrancaría cualquier humedad restante, dejando a la víctima reseca y deshidratada. La deshidratación era uno de los aspectos más agobiantes de este castigo. La víctima suplicaría por agua, pero no recibiría ninguna. En su lugar, los verdugos continuarían alimentándola con leche y miel, solo lo suficiente para mantenerla viva, pero no lo suficiente para calmar su sed. La piel se agrietaría y pelaría bajo el calor implacable, y la víctima sufriría una sed extrema, con los labios agrietados y la garganta seca y áspera. El cuerpo comenzaría a cerrarse desde adentro, con los órganos fallando lentamente debido a la deshidratación. Por la noche, la temperatura bajaría, causando temblores violentos y calambres musculares. El cuerpo de la víctima, expuesto a los elementos, no tenía protección contra el frío. Las drásticas fluctuaciones de temperatura causarían más estrés a un cuerpo ya frágil, sumando al tormento de su lenta desaparición. Como si el dolor físico de la deshidratación, la exposición al sol y el malestar gastrointestinal no fueran suficientes, la siguiente etapa del escafismo introducía el aspecto más aterrador y repugnante de este castigo: la llegada de insectos. Moscas, hormigas, abejas, avispas y una multitud de otros parásitos serían atraídos por la miel untada en la piel expuesta de la víctima. Los verdugos cubrirían a la víctima con miel fresca, asegurándose de que los insectos acudieran en masa. La víctima, incapaz de moverse o escapar, sentiría cada mordida, picadura y arrastre de los insectos mientras descendían sobre ella. Al principio, el dolor causado por los insectos podría haber sido soportable. Las moscas y avispas picaban a la víctima, y las hormigas se arrastraban sobre su piel expuesta, mordiendo y causando irritación. Pero el verdadero horror llegaba cuando llegaban las larvas. Las moscas, atraídas por los desechos y la descomposición, ponían sus huevos en la piel y en las heridas abiertas de la víctima. Los huevos eclosionaban en larvas retorcidas que se enterraban en la carne, alimentándose del tejido vivo. La víctima, completamente consciente de lo que estaba sucediendo, sentía cada movimiento, las larvas que se arrastraban bajo su piel. El dolor sería inimaginable, ya que el cuerpo se convertía en un caldo de cultivo viviente para los insectos que se alimentaban de él. Cuanto más luchaba la víctima, más atraía a los insectos. El dolor de las picaduras, mordeduras y criaturas que se arrastraban se volvía insoportable, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La miel aseguraba que los insectos siguieran llegando, haciendo que el sufrimiento de la víctima durara más y más. El horror psicológico era tan intenso como el dolor físico. La víctima no podía hacer nada para escapar del asalto implacable de los insectos y era plenamente consciente de su destino. A medida que pasaban los días, el cuerpo de la víctima comenzaba a descomponerse. La exposición a los elementos, la falta de hidratación y la infestación de insectos hacían su efecto. La carne se pudría, la piel se volvía negra y se desprendía, exponiendo los huesos debajo. La constante infestación de gusanos dejaba el cuerpo en un estado de descomposición, y la víctima comenzaba a perder su humanidad, literalmente y en sentido figurado. Lo que quedaba ya no era una persona, sino un cadáver grotesco y apenas reconocible. El sufrimiento de la víctima continuaba incluso cuando su cuerpo comenzaba a fallar. Los gusanos y otros insectos seguían alimentándose de la carne podrida, convirtiendo a la víctima
en poco más que un recipiente para la descomposición de la naturaleza. El corazón seguía latiendo, pero era el último vestigio de vida que quedaba en el cuerpo. Los órganos comenzaban a fallar, el cuerpo cerrándose de la agonía que había soportado. Finalmente, después de días o semanas, el cuerpo cedía a los estragos de la naturaleza y la muerte finalmente reclamaba a la víctima. El escafismo no era solo un castigo, era un arma de miedo. Estaba diseñado para quebrar el cuerpo, quebrar el espíritu y dejar una marca permanente en la conciencia colectiva de quienes lo presenciaron. El tormento psicológico, la muerte lenta y la grotesca exhibición pública lo convirtieron en una de las formas de ejecución más aterradoras jamás ideadas. Pero incluso después de que el imperio persa se desvaneciera en la historia, el legado del escafismo perduró. La idea de tal castigo siguió acechando la imaginación humana, y su influencia se puede ver en los métodos posteriores de tortura y ejecución. Aunque el escafismo en sí se desvaneció en la oscuridad, el aterrador concepto de usar insectos, enfermedades y descomposición para prolongar el sufrimiento siguió siendo un oscuro recordatorio de la crueldad de la humanidad. El escafismo no se trataba solo de la muerte, sino de tormento, y se erige como uno de los ejemplos más perturbadores e inolvidables de los horrores de los antiguos imperios. El horror del escafismo no simplemente terminaba con la muerte de su víctima. Su legado se extendía mucho más allá de los muros del imperio persa. Incluso en la muerte, el escafismo dejaba una huella aterradora en el mundo, proyectando largas sombras sobre los anales de la historia. Aunque el castigo en sí pudo haber desaparecido con la caída del imperio persa, el impacto psicológico y cultural permaneció, influyendo en otras formas de tortura y ejecución durante siglos. Después de la caída del imperio persa y el fin de su reinado de terror, la práctica del escafismo desapareció lentamente. Sin embargo, su leyenda perduró. Los historiadores, especialmente los del mundo griego y romano, documentaron los castigos más extremos del imperio persa, a menudo embelleciéndolos para ajustarlos a sus propias narrativas culturales. El relato detallado de Plutarco sobre el escafismo, que ya hemos explorado, jugó un papel crucial en mantener viva la memoria de este brutal castigo. Plutarco, un historiador griego, no dudó en presentar a los persas de manera bárbara, reflejando la animosidad de larga data entre las civilizaciones griega y persa. Sin embargo, con el tiempo, estas descripciones del escafismo fueron recibidas con escepticismo. Los académicos e historiadores comenzaron a cuestionar la veracidad del relato de Plutarco, sugiriendo que podría haber sido exagerado para un efecto dramático. Los escritores griegos, después de todo, eran conocidos por su tendencia a pintar a sus rivales persas como crueles y bárbaros. A pesar de esto, la esencia del escafismo, la lenta y agonizante descomposición del cuerpo humano, impulsada por insectos, infecciones y exposición, resonó en la imaginación colectiva. Incluso si algunos elementos de la historia fueron inflados, el horror del concepto en sí permaneció como una posibilidad aterradora. En los siglos posteriores a la caída de Persia, el escafismo desapareció del conocimiento común. Sin embargo, a medida que comenzaron a tomar forma los reinos medievales y surgieron nuevos imperios, los ecos de los métodos de degradación psicológica y física del escafismo resurgieron. Aunque la práctica exacta no se replicó, los principios del sufrimiento prolongado y la humillación pública continuaron utilizándose en diferentes formas de castigo a lo largo de la historia. El legado del escafismo no se detuvo en los persas o los griegos.
inspiró métodos de tortura y ejecución que llegaron mucho más allá del mundo antiguo. El principio básico de la práctica, la idea de prolongar la muerte para maximizar el sufrimiento, se vio en otros imperios, culturas e incluso en historias ficticias. Su influencia se puede rastrear en varias formas de ejecución pública que siguieron, incluso en contextos culturales e históricos muy diferentes. Tome, por ejemplo, el Imperio Romano. Aunque los romanos son más famosos por su brutal método de crucifixión, también comprendían el poder de la guerra psicológica en la ejecución. La crucifixión no era solo un medio de ejecución, estaba diseñada para ser un espectáculo público, destinado a infundir terror en los corazones de aquellos que se atrevían a desafiar la ley romana. Al igual que el escafismo, la crucifixión era un proceso largo y agonizante. Los condenados eran clavados a una cruz y dejados a morir lentamente frente a una multitud, expuestos a los elementos, incapaces de escapar de lo inevitable. La naturaleza pública de la ejecución estaba diseñada para dejar una marca indeleble en la psique de la población romana. También hay similitudes sorprendentes entre el escafismo y ciertos castigos medievales. En el Japón feudal, por ejemplo, los traidores y criminales a veces eran sentenciados a morir de formas horribles que involucraban exposición a la naturaleza y a insectos. A veces, los criminales eran atados a estacas en áreas pantanosas, donde insectos y animales salvajes los atormentaban mientras esperaban la muerte. Esta forma de ejecución, aunque no idéntica al escafismo, compartía su intención: prolongar el sufrimiento y humillar a la víctima antes de la muerte. La idea de los insectos alimentándose de un cuerpo vivo parecía ser un tema recurrente en varias culturas, subrayando la fascinación humana por usar las herramientas de descomposición de la naturaleza como instrumento de castigo. Más tarde, durante el siglo XX, en los horrores de la guerra y la experimentación humana, ideas similares y sadísticas se manifestaron en formas horribles. La Unidad 731, la infame unidad japonesa de guerra biológica durante la Segunda Guerra Mundial, llevó a cabo experimentos espantosos con prisioneros de guerra, utilizando técnicas que involucraban exposición a enfermedades, hambre e insectos. Aunque estos experimentos se realizaron en nombre de la ciencia en lugar de castigo, los paralelismos con el escafismo son escalofriantes. Ambos se basaban en la misma idea fundamental: usar la descomposición del cuerpo y la exposición a los agentes naturales como herramienta para el sufrimiento. En todos estos ejemplos, desde los persas hasta los romanos, desde el Japón medieval hasta los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, el legado del escafismo persistió como una sombra. El método de someter a un ser humano a un sufrimiento prolongado, con la naturaleza como cómplice, ha persistido en diferentes formas, mostrando cuán profundamente arraigada está la fascinación humana por la muerte a través de la descomposición y la infestación de insectos. Más allá de su horror físico, las implicaciones psicológicas del escafismo son quizás su aspecto más perturbador. No era solo una sentencia de muerte, era una sentencia de muerte diseñada para despojar a la víctima de su humanidad. Los condenados no solo eran ejecutados, eran destruidos en todos los sentidos de la palabra. Se reducían a meros objetos de lástima y horror, completamente conscientes de su destino, mientras se pudrían de la manera más grotesca imaginable. El hecho de que la víctima no pudiera morir rápidamente, de que no pudiera escapar de los horrores a los que estaba sometida, aseguraba que su sufrimiento sería mucho más profundo que cualquier otra forma de ejecución. El tormento psicológico del escafismo también residía
en la impotencia de la víctima. Imagina el terror de saber que no hay escape de tu destino, no hay esperanza de liberación, no hay misericordia. La víctima no solo estaba sometida a sufrimiento externo, sino a un colapso total de la mente. Su conciencia quedaba atrapada en su cuerpo deteriorado, plenamente consciente del paso del tiempo, mientras éste devoraba su carne. El lento e inevitable colapso del cuerpo iba acompañado del tollo emocional, de la impotencia y la desesperación. Este componente psicológico del escafismo, la lenta desintegración mental que acompañaba la descomposición física, ha influido en cómo pensamos sobre el castigo y el sufrimiento hoy en día. Los métodos modernos de tortura y ejecución han evolucionado, pero los profundos efectos psicológicos del tormento prolongado han permanecido como un punto de fascinación. Ya sea en la ficción o en la historia real, la idea de un cuerpo que se muere lentamente, completamente consciente de su destino, sigue resonando. El impacto del escafismo en la psique humana no debe subestimarse. No se trataba solo de la muerte, sino de crear un estado interminable de miedo y desesperanza. Incluso en la cultura contemporánea, el escafismo sigue ocupando un lugar como una de las formas más aterradoras de castigo jamás ideadas. La misma idea ha inspirado innumerables obras de ficción, desde novelas de terror hasta películas y series de televisión. Escritores, cineastas y artistas se han sentido atraídos por el concepto de castigo lento y agonizante porque habla de nuestros miedos más profundos sobre la muerte, la descomposición y el colapso del cuerpo. En las películas modernas de terror, la idea de un cuerpo vivo que se deteriora lentamente o es consumido por insectos es un tema recurrente, ya sea en películas que representan desastres naturales o en historias donde la muerte misma es una fuerza inevitable que se toma su tiempo. El concepto de escafismo ha tenido una influencia duradera en el género. Esta fascinación por el sufrimiento prolongado y el horror de la descomposición corporal habla de la inquietante noción de que incluso en el siglo XXI, la memoria del escafismo sigue acechando en la imaginación colectiva humana. El escafismo se erige como uno de los capítulos más oscuros en la historia del castigo humano. Su combinación de sufrimiento físico y psicológico, su lenta y metódica desintegración del cuerpo y la mente, lo convierte en una de las formas de ejecución más aterradoras jamás concebidas. Aunque sus orígenes en el Imperio persa puedan parecer lejanos, el impacto psicológico y el legado cultural del escafismo siguen influyendo en nuestra comprensión del castigo, la crueldad y el miedo humano a la muerte. No es solo el método del escafismo lo que impacta, es el simple horror de imaginar tal destino, sabiendo que alguien, en algún momento de la historia, pensó que sería una forma adecuada de castigar a un traidor. El terror radica no solo en el método en sí, sino en la idea de que fue diseñado para hacer una declaración, para romper el espíritu de la víctima y enviar un mensaje a todos los que lo presenciaron. Traiciona al rey y sufrirás de una manera que ningún ser humano debería jamás soportar. Aunque el escafismo haya desaparecido con la caída del Imperio persa, su legado no ha sido olvidado. Sigue siendo un escalofriante recordatorio de la capacidad de crueldad de la humanidad y un símbolo de hasta qué punto el poder puede llegar para mantener el control. El verdadero horror del escafismo no radica solo en su tormento físico, sino en la devastación psicológica que causó. Un destino peor que la muerte. Uno que ningún ser humano debería jamás tener que soportar. Gracias por ver
Si te ha parecido interesante, aquí hay otro video interesante.